Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Vamos a conversar sobre la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es el cambio de concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo, razón por la cual la unidad de medida empleada es molaridad sobre segundo. La cinética química, por otro lado, es la rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas y sus mecanismos. Esta rama es muy importante, pues gracias a ella es factible, por ejemplo, predecir la velocidad con la que actuaría un medicamento, analizar la destrucción de la capa de ozono e incluso determinar cada cuánto tiempo es necesaria la restauración de una estatua metálica. La velocidad promedio es igual a la variación de la concentración entre, o dividido, entre el tiempo transcurrido. Aquí vemos una gráfica en la cual vemos la transformación de un compuesto A en un compuesto B. Lo que hay que ver en esta gráfica es que las moléculas, la concentración de las moléculas de B va aumentando a medida que la concentración de las moléculas de A se van transformando en B. Naturaleza química y física de los reactantes. Vamos a hablar del modelo de las colisiones. Fíjense bien en el siguiente diagrama. La teoría de las colisiones la desarrollan Lewis y otros químicos en la década de 1920 y explica claramente y a nivel molecular cómo y por qué transcurre una reacción química. Y más aún, por qué el movimiento de la concentración, el aumento de la concentración, y otros factores que estudiaremos en detalle en las siguientes láminas. Ahora, hay diferentes tipos de colisiones, la colisión efectiva y la colisión no efectiva. La colisión efectiva simplemente resulta después de un choque efectivo en el cual ya ocurre la transformación de otros compuestos. Y la colisión no efectiva es cuando ocurre un choque pero no efectivo. En este caso no habría la transformación. Perfil de una reacción. Los perfiles de reacción química corresponden a un diagrama que permiten comprender fácilmente el desarrollo de una reacción química, pues describe cómo se comporta la energía en una reacción. La energía de activación, según Svante Arrhenius, surgió en 1888, que las moléculas deben poseer cierta cantidad mínima de energía para poder reaccionar. Ahora, en este diagrama podríamos ver de qué se trata un perfil de reacción. En el perfil de reacción A, tenemos que está ocurriendo una reacción exotérmica, y es decir, en este caso, que los productos de la reacción son enérgicamente más estables que los reactantes. Por otro lado, en el diagrama B, del perfil de reacción B, podemos observar que una reacción endotérmica originaría que los productos de la reacción serían enérgicamente menos estables que los reactantes. Reacciones irreversibles. En este tipo de reacciones, los reactivos se consumen completamente para transformarse en productos de características y composición diferentes a los reactivos iniciales. Algunos de estos ejemplos de reacciones irreversibles podrían expresarse con una reacción general, como en la A más B igual a C más D. O sea, la reacción de dos compuestos va a dar como origen dos compuestos totalmente diferentes, pero en este caso serían las características de las composiciones de los reactivos iniciales los que se transformarían. Ahora, las reacciones reversibles, a diferencia de las reacciones irreversibles, en este tipo de reacciones la transformación de los reactantes en productos es parcial. En este caso, los productos podrían volver a generar los reactantes. En una tenemos una característica de que la reacción irreversible el consumo es completo y en la otra es parcial. De hecho, el oxígeno que inhalamos durante la respiración reacciona con la hemoglobina, como se ve en la reacción que está presente en este esquema. Ahora, ¿para qué? Para formar oxihemoglobina. Esta viaja hacia diferentes tejidos para entregar el oxígeno que se ve utilizado por la célula para diversos procesos metabólicos. Así, la oxihemoglobina vuelve a ser en este caso hemoglobina. Ley de la velocidad. La ley de la velocidad se define en función a la concentración de cada una de las sustancias que influyen en ella, es decir, los reactivos y los productos. Sería de vital importancia la aplicación de esta teoría en la industria química, pues nos permitiría determinar el o los usos que tendría determinado sistema químico, así como también el tipo de reacción que originaría en nuestro cuerpo humano.
Pero en últimas tenemos como enunciado que la velocidad de una reacción dependería directa y proporcionalmente de las concentraciones de los reactantes, hecho que se conoce como la ley de la velocidad. En este caso, vemos que la K corresponde a la constante de velocidad y las diferentes concentraciones de las especies que están reactando. Así se analiza esta fórmula. Ahora, factores que afectan la velocidad de reacción. Cuando hay diferentes estados de división en los reactantes, la velocidad de la reacción se verá afectada dependiendo de la superficie de contacto. Así, en el caso de los sólidos, cuanto más disgregados o separados estén los reactivos, mayor sería la probabilidad de contacto en ellos, por lo que aumentaría la velocidad de la reacción. Habría más choques efectivos entre partículas. Por manera de ejemplo, podríamos ver que si nosotros queremos hacer un fuego, una hoguera, y la reacción en este caso es una reacción de combustión en la leña, si nosotros agregamos pedazos de leña recortados en trozos más chicos, podríamos ver que el fuego se realizaría de manera más rápida, es decir, aumentaría la velocidad de reacción. Este ejemplo sirve para explicar este enunciado que acabo de explicar. Ahora, la concentración. El aumento de la concentración de los reactivos aumenta la probabilidad de las colisiones entre las moléculas de los mismos. Por lo tanto, a mayor concentración de reactivos, mayor sería la velocidad de reacción. Ahora, en estos dos sistemas podemos ver cómo es mayor la probabilidad de que se produzcan más colisiones en el sistema B que en el sistema A, pues existe en el sistema B una mayor concentración. Presión. La presión también influye en la velocidad de reacción. Las reacciones químicas en las que participan especies gaseosas se pueden ver afectadas por la velocidad de reacción y las variaciones de la presión. Ahora, al aumentar la presión ejercida sobre una especie gaseosa, se incrementa su concentración. En este caso, se reduce el volumen total, lo que aumenta significativamente la energía cinética de las moléculas y la probabilidad de choque efectivo, tal como se expresa en el esquema que está en la parte superior. Ahora, todo esto trae consigo el aumento de la velocidad de la reacción. En cambio, si se disminuye la presión del sistema, disminuiría la concentración, ya que el volumen aumentaría, lo que provocaría una disminución considerable de la probabilidad de choques efectivos, disminuyendo así la velocidad de reacción. Ahora, la temperatura. El incremento de la temperatura aumenta la velocidad de movimiento y la energía de la molécula, por lo tanto, el número y efectividad de las colisiones. Al aumentar la temperatura, producimos el incremento en el número de choques efectivos, tal como lo dice la ecuación de Arrhenius. Ahora, la dependencia en la constante de velocidad K de una reacción con respecto a la temperatura se expresa mediante la siguiente ecuación, que es la ecuación de Arrhenius. De esta manera, él logra explicar cómo la temperatura o su incremento podría acelerar la velocidad de reacción. Acción de catalizadores. Ok, los catalizadores son sustancias que modifican, en este caso aumentarían la rapidez de una reacción química, sin sufrir un cambio permanente en el proceso. Aquí vemos el ejemplo de un catalizador positivo y un catalizador negativo. En los dos catalizadores podemos ver que hay una variación de la energía superior en el catalizador negativo que en el positivo. Ahora tenemos catálisis homogénea y heterogénea. La heterogénea se produce cuando se emplea un catalizador heterogéneo. Los procesos más frecuentes de este tipo de catálisis son las reacciones entre gases catalizadas por sólidos. Sin embargo, la catálisis homogénea se produce cuando se emplea un catalizador homogéneo, como por ejemplo en la obtención de oxígeno gaseoso a partir de ozono, que sin presencia de un catalizador este proceso sería extremadamente lento. Ahora, catálisis enzimática. La catálisis enzimática constituye uno de los procesos más hermosos de la química que ocurre en cada instante en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, los catalizadores que actúan acelerando el proceso digestivo de los alimentos, tal como se ve en esta gráfica. Sin la enzima, en este caso, la energía de activación sería
mucho más lenta. Ahora, con la enzima sería mucho más rápido, lógicamente. Ahora, ¿qué pasa? Que todas las enzimas dependen de un sustrato y ella va a ir generando productos a medida que va consumiendo el sustrato, pero tiene acción catalítica, es decir, acelera las reacciones. Y bueno, alumnos, con esto terminamos esta clase. Nos vemos en la próxima clase.